Buenas tardes. En este momento realizaremos la sustentación de nuestro proyecto de grado, el cual lleva como título Rutas de atención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Autoras Nuria Adriana Casas, Valentina López y Sailin Yubeili Perea Cuesta, quien les habla. Para optar por el título de especialistas en desarrollo integral de infancia y adolescencia. De antemano, agradecemos a nuestro asesor, José Antonio Camargo. Dentro del contenido encontramos problema de investigación, objetivo de investigación, antecedentes de investigación, marco teórico conceptual, marco metodológico, análisis de resultados, discusión y conclusión, recomendación y finalmente la referencia. Problema de investigación. La falta de conocimiento sobre cómo se activan las rutas de atención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en una institución educativa en Chiquinquirá, Boyacá. En el contexto de la ruta de atención se observa una notable falta de conocimiento en la comunidad educativa sobre cómo se activan estas rutas de atención, especialmente en casos de abuso sexual identificados dentro del aula de clase. Esto pues no solo es una cuestión de ética y moral, sino que también está pues regulado por la ley. Según el artículo 11 de la ley 1146 de 2007, el entorno educativo va a jugar un papel crucial, esencial en la identificación y la activación de estas rutas de atención. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de las rutas de atención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en una institución educativa en Chiquinquirá, Boyacá? Objetivos de investigación. Objetivo general. Con el fin de responder la pregunta de investigación, se plantea entonces como objetivo general describir las características de las rutas de atención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en una institución educativa en Chiquinquirá, Boyacá. Para los objetivos específicos tenemos entonces el primero, indagar sobre las características de la ruta de atención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El segundo, codificar la información recolectada sobre las características de la ruta de atención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en una institución educativa en Chiquinquirá, Boyacá. Y como tercer objetivo específico tenemos analizar las características de la ruta de atención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en una institución educativa en Chiquinquirá, Boyacá. Antecedentes de investigación. Para la presente investigación, entonces, contamos con unos antecedentes nacionales y unos antecedentes internacionales. En los antecedentes nacionales, en un primer momento, encontramos a Acuña, quien menciona los factores de riesgo de abuso sexual infantil, haciendo énfasis en los contextos de riesgo como el entorno social, familiar y ambiental, siendo un problema social, pero la disminución de esta problemática está directamente relacionada con las entidades protectoras y la activación de las rutas de atención a tiempo. Por otra parte, Juste y García mencionan el rol del agente educativo en la activación de rutas de atención de violencias sexuales en la infancia. Así se evidenció que se actúa más por intuición que por conocimiento profesional, y así es difícil el restablecimiento de los derechos. De igual manera, Muñoz menciona la articulación entre la Ley de Convivencia Escolar en la atención de casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, y se llega a la conclusión de que instituciones como la familia, la sociedad y el Estado deben estar articulados frente a esta problemática social. Del mismo modo, Prado, López y Gutiérrez hablan sobre la construcción de rutas de atención integral en la convivencia escolar, pero se concluye que es un campo que falta de explorar, intervenir e investigar a profundidad. Por otro lado, los antecedentes internacionales encontramos a Argueta, quien trabajó con el impacto emocional de las violaciones sexuales en la vida escolar de niños y adolescentes. Se concluyó que el impacto emocional de una violación sexual incide de forma negativa en la vida y desarrollo escolar, pues se encontraron cuadros clínicos de ansiedad, depresión, fracaso escolar y deserción escolar. Frente al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes,
Berliner Blau, la autora, afirma que la detección del niño que fue o está siendo víctima de abuso sexual depende sobre todo de escucharlo para saber qué pasó. Por eso la autora concluye resaltando la importancia de escuchar a los niños y niñas, de brindar atención inmediata, de denunciar y hacer uso de las medidas de prevención. Por otra parte, Quirós menciona la importancia de la orientación familiar en la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Podría ser un proceso clave para disminuir esta terrible práctica social. Aguilar propone una ruta de atención y un protocolo de actuación para atender casos de violencia sexual. El autor llegó a la conclusión de la necesidad de fortalecer dentro de la institución las instancias encargadas de garantizar el respeto y la protección de los derechos. Es así como existe una amplia relación entre los artículos citados anteriormente y el presente proyecto, pues este permite comprender una vez más el papel fundamental que tiene el sector de la educación en la construcción de la sociedad más responsable con los niños, niñas y adolescentes. Es deber de toda la comunidad educativa conocer estas rutas de atención y brindar mejores programas de acompañamiento y prevención para estos casos de abuso sexual en contra de los menores. Es responsabilidad de todos y esto no debería ser solo un tema de obligación laboral, sino un tema de responsabilidad social. Bueno, en este momento les puedo hablar un poco del marco teórico conceptual. Uri Bronfenbrenner era un psicólogo del desarrollo que hacía énfasis en que el entorno social y el contexto eran fundamentales en el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. Y con su teoría ecológica del desarrollo proponía varios niveles de interacción. Está el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. ¿De qué trata el microsistema? Él decía que este era como todos esos entornos más cercanos, incluyendo la familia, la escuela y los amigos, que impactaban directamente en el desarrollo de ese niño, niña o adolescente. Está el mesosistema. Él decía que este se daba como entre esas conexiones, se daba la conexión entre los microsistemas, como la relación entre la familia y la escuela, que podían pues afectar la estabilidad emocional y social de ese niño, niña o adolescente. También tenemos el exosistema. Él decía que eran todos esos entornos externos que influían en el desarrollo sin la interacción pues directa, como por ejemplo la situación laboral de los padres, las políticas educativas, entre otras. Por último tenemos el macrosistema. Él decía que eran todas esas influencias culturales, sociales y políticas que incluían normas sociales y políticas pública. Bronfenbrenner sugería que para prevenir, pues como todo este tema de la violencia sexual, era esencial abordar todos estos factores de riesgo en todos estos niveles. Por eso él decía que todos estos microsistemas eran fundamentales en la vida de esos niños, niñas y adolescentes. También tenemos lo que es la teoría social de Albert Bandura. Esta teoría de aprendizaje social de Albert Bandura lo que nos indicaba era que el comportamiento incidía de forma violenta en estos jóvenes y todo esto dependía de los entornos sociales en los que ellos se desenvolvían. Él decía que los jóvenes podían verse influenciados por comportamientos muy violentos en la escuela, en los medios de comunicaciones. Además, mencionaba que todos estos factores de riesgo aumentaban como esa probabilidad de comportamientos violentos en estos niños. Continuando con el marco conceptual, tenemos todo lo que es el tema de las categorías. Tenemos las rutas de atención, abuso sexual, desarrollo en la infancia y la adolescencia, contexto. Y las subcategorías tenemos lo que son los tipos de abuso sexual, el desarrollo de impacto sexual, desarrollo de impacto emocional, contexto y rutas de atención, contexto y comunidad educativa, contexto y cultura. Para el Ministerio de Salud,
Las rutas de atención son guías estructuradas que se establecen para la atención integral de problemas de salud, optimizando la calidad del servicio y garantizando continuidad y mejores resultados para estos niños, niñas y adolescentes que son víctimas o son afectadas por estos abusos sexuales. Según EGED 2021, el abuso sexual se definía como cualquier tipo de actividad sexual impuesta sin consentimiento, incluyendo esos actos físicos y no físicos. En los físicos como el tocamiento, la violación, y en los no físicos como el acoso, la explotación, entre otros. También él hacía referencia a lo que es el incesto. Él decía que era una de las formas más comunes de abuso sexual en menores de edad. A continuación vamos a hablar de un marco metodológico, tipo de estudio. En el marco metodológico, Saint-Pierre refiere que es un enfoque cuantitativo, donde es un tipo de estudio que es una recolección de datos para probar una hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones del comportamiento y probar teorías. La investigación de nosotras es de tipo descriptivo, no probabilístico, la cual busca especificar propiedades características de un grupo de docentes de una institución del municipio de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá. La población y muestra, pues para esta investigación la población está conformada por un total de 50 docentes que pertenece al personal que maneja tanto el área de primaria como de secundaria. Resulta importante para nosotras trabajar con ellos, pues teniendo en cuenta que este personal tiene contacto directo con los niños, niñas y adolescentes y con sus redes de apoyo, lo que nos permite evidenciar de manera inmediata pues qué cambios de comportamiento tienen los niños, el estado de ánimo, el rendimiento académico u otros factores que puedan afectar su contexto y poder hacer la activación de manera inmediata, la ruta de atención si se ve necesario. En esta investigación se utiliza un enfoque cuantitativo para recolectar datos sobre la efectividad de la ruta de atención en casos de violencia de niños, niñas y adolescentes. Por esta razón se coge y se selecciona una muestra de 15 docentes en la institución ya antes mencionada. El procedimiento, pues ante los objetivos ya descritos anteriormente, tenemos unas actividades y unos instrumentos, donde las actividades en el objetivo número 1, pues es la búsqueda de referencias, la construcción del marco y la referencia, y el instrumento es una rejilla bibliográfica y unos resúmenes de un RAI. En el objetivo 2, pues tenemos unas actividades que es la construcción del guión, el acercamiento de la población y la recolección de información. Y el instrumento es un formato guión y un consentimiento informado. En el objetivo 3 tenemos como actividad una transcripción y una codificación, y el instrumento es una codificación y una caracterización. Como técnicas para recolectar la información ante el enfoque cuantitativo no probabilístico, se utiliza una técnica para la recolección de información, que es una encuesta, que esta se diseña en un cuestionario estructurado con preguntas cerradas que permite tener datos numéricos sobre la percepción y el conocimiento de los participantes que se tomaron como muestra antes mencionada. Cuando se logra la recuperación de datos, pues se hace tema de codificación y tabulación. De allí se desprende el análisis estadístico, en el cual vamos a hablar a continuación. En la parte superior izquierda, el número de docentes que saben qué son las rutas de atención ante la violencia sexual, los 15 nos dicen que sí. En la parte superior derecha, el número de docentes que conocen cómo se activa la ruta en salud, 14 nos dicen que sí, 1 nos dice que no, y en la parte inferior pues nos señala la capacitación para identificar y reportar los casos de abuso sexual. De allí se desprende que tanto el área de docentes como administrativa manifiestan recibir capacitaciones para identificar y reportar los casos de abuso sexual, como nos indica la gráfica. Más de un año están 2 docentes, de 10 a 12 meses 1, de 7 a 9 meses 6, de 4 a 6 meses está 1 y de 1 a 3 meses estarían 6. Los desafíos que enfrentan los docentes al identificar casos de violencia sexual, pues encontramos el 33% con la revictimización,
Continuamos con el 20% con barreras de atención en salud, a continuación el 20% con falta de conocimiento y el 27% con dificultades de comunicación. La otra gráfica nos indica sobre la influencia de la violencia sexual del comportamiento y rendimiento académico de los niños, niñas y adolescentes, donde los docentes 12 nos dicen que es mucho y 3 nos indican que no mucho. La influencia de la educación sexual en la prevención de abuso sexual, pues esta gráfica nos indica que los docentes consideran que la educación sexual puede influenciar de manera favorable o no favorable, indicando que el 5% es favorable de 9 docentes. Las barreras que enfrentan las víctimas de abuso sexual, entonces nos indica el no dar credibilidad, el 33%, el miedo el 54%, el bullying el 13% y otros el 0%. Entornos familiares con factores de riesgo, también tenemos que presentan resultados de percepción de los docentes sobre entornos familiares con factores de riesgo que influyen en la prevalencia del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual intrafamiliar, pues también nos da una gráfica significativa donde muestra que sí los docentes consideran que el abuso sexual intrafamiliar es más común en otros contextos sociales. Las barreras culturales ante la denuncia y atención de abuso sexual, encontramos que sí hay denuncia y no hay denuncia. Sin embargo, encontramos que el 9% está en un término intermedio, indicando que la mayoría de abusos o denuncias pues se dan en los contextos académicos. El contexto social y no la activación de la ruta de atención en abuso sexual pues nos indica que el 60% nos dice que es algunas veces, el 27% nos dice que es casi siempre y el 13% cae nunca. Los datos que se consideran en este contexto de víctimas pueden llegar a no a la activación de las rutas de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. La construcción de política cultural con responsabilidad social, pues el 93% de los docentes nos indica que es muy importante la construcción de la misma para el tema de políticas y la responsabilidad social con los niños, niñas y adolescentes en relación a la activación de casos de abuso sexual. Discusión. En los resultados del presente estudio, la mayoría de los docentes manifiestan que las capacitaciones brindadas por la institución se dan en un periodo de manera regular, lo cual es coherente con el artículo 11 de la Ley 1146 de 2007 mencionada anteriormente. Sin embargo, una de las dificultades que se hallaron está relacionada con la falta de comunicación entre los docentes y los estudiantes, situación que dificulta la activación de manera oportuna de la ruta de atención. El proyecto de investigación evidencia que las víctimas de violencia sexual experimentan efectos emocionales severos, como ya se mencionó, como la ansiedad, la depresión, pensamientos intrusivos que impactan negativamente en su rendimiento académico y que pueden llevar al fracaso y la deserción escolar. Por otro lado, la influencia de los entornos familiares con factores de riesgo como el alcoholismo, la agresión física o psicológica y la drogadicción es la prevalencia del abuso sexual, es ampliamente reconocida por los docentes. Tiene un impacto crucial en el desarrollo del individuo, afectando directamente su vida cotidiana y sus relaciones interpersonales. El contexto social también juega entonces un papel crucial en la activación de las rutas de atención ante la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. La familia no es consciente en muchos casos de la existencia de las rutas para acudir y exigir el restablecimiento de derechos de sus hijos. Esto subraya entonces una barrera significativa en la efectividad de la respuesta ante la violencia sexual. En conclusión, se puede afirmar que en la población estudiada se logró delinear las características de las rutas de atención frente al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes dentro de una institución educativa. Los resultados indican que todos los docentes están familiarizados con las rutas de atención y el 87% conoce cómo activar la ruta en salud, evidenciando un sólido entendimiento sobre los procedimientos establecidos. Pero
Pero a pesar de esto, se identificó que la comunicación entre docentes y estudiantes presenta dificultades, lo cual puede afectar la efectividad en la identificación y sobre todo en la activación oportuna de las rutas de atención. Además, las capacitaciones periódicas y la valoración positiva de las rutas de atención reflejan un compromiso institucional hacia la protección y bienestar de los estudiantes. Sin embargo, esta falta de preparación integral y esas barreras culturales pues aún persisten como limitaciones que requieren atención inmediata. Para mejorar la eficacia de las rutas de atención es crucial fortalecer las capacitaciones comunicativas entre docentes y estudiantes y superar las barreras culturales que impiden una adecuada denuncia y seguimiento. Esta investigación se centró únicamente en la institución educativa de Chiquinquirá, Boyacá, con una muestra relativamente pequeña de 15 docentes. Esta restricción limita la generalización de los resultados a otras instituciones o contextos geográficos del país y podría no reflejar la realidad en escuelas con diferentes características demográficas o culturales. Aunque la mayoría de los docentes manifiestan conocer las rutas de atención y haber recibido capacitación, existe una significativa variabilidad en la frecuencia y calidad de dicha formación. Esto puede indicar una falta de estandarización en la capacitación que puede afectar la efectividad de la activación de las rutas. Por lo tanto, se recomienda para próximas investigaciones o estudios similares en otras instituciones educativas y contextos geográficos, pues ampliar el tamaño de la muestra de los docentes para tener una visión más amplia y preventiva de las rutas de atención frente al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, con el fin de lograr que la muestra sea lo suficientemente grande y diversa para poder permitir una generalización de los resultados y de esta manera brindar una mayor confiabilidad. Siguiente, por favor. Aquí encontramos entonces las referencias bibliográficas utilizadas en este proyecto de investigación. Continuamos. Muchas gracias.